Bueno, hoy estoy en descanso. Hoy tenemos al pastor Pedro con nosotros que nos va a compartir la palabra. Pastor Pedro, paso por aquí, bienvenido hermano con nosotros en este tiempo. Damos gracias a Dios. Qué bueno. Buenos días, hermanos. Bueno, una bendición grande del Señor poder estar con ustedes hoy para compartir la palabra. Y pensando en lo que estaban hablando hace poquito del semestre, un semestre en el cual el Señor estuvo muy presente como siempre en todo tiempo. Entonces podríamos decir que el Señor ganó el semestre. Lo que no sé es si usted y yo ganamos. ¿Qué piensan? ¿Sí? Por su misericordia. O algunos quedaron habilitando de pronto alguna materia por ahí. Bueno, lo más seguro, el plan es mejorar. Y a propósito del Señor, de su fidelidad a lo largo del semestre, hoy quiero esperamos que el pastor termine el desorden. Bien, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor hoy en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Algunos de pronto se les dificultará encontrar esa lectura. Porque pertenece a la parte de la Biblia que menos leemos. La parte que más leemos se le conoce como las páginas amarillas, los salmos y los proverbios, los evangelios. Estas serían, como decir, las páginas blancas. Ya páginas amarillas o blancas que no existen. Bueno, primer libro de Reyes 17, el versículo 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dijo, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías,
vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Hasta ahí. El versículo clave de este texto es el 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra que nos habla, nos anima, nos alimenta, nos hace meditar profundamente en lo que tú eres, un Dios proveedor. A lo largo del semestre estuviste muy atento de nosotros, proveyendo cuanto hemos necesitado. Hoy lo reconocemos y por lo cual te damos gracias. Amén. Amén. Aquí hay una parte muy importante que puede presentarse mejor como la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Y se nota prácticamente en el versículo 8 y 9. La palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón. O sea, obedezca, vaya. Yo he ordenado a una viuda que le dé comida. Eso no cabe en la mente humana. Las viudas hacían parte en la historia de los tres grupos más vulnerables. ¿Se acuerdan los urnos? Los huérfanos y los extranjeros. Y de hecho Dios se llama en la Biblia Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y aquí no hay algo que el ser humano pueda entender con facilidad. Si las viudas son parte de ese grupo que hay que apoyar, que hay que cuidar, antes hay que llevarles. Dios pone en camino a su profeta para que ella le dé, en vez de él llevar a ella, vaya para que ella le dé. Y más adelante hay una lectura, hay un versículo que suena como a descaro de parte del profeta. Suena como decimos nosotros, como conchudo. ¿Qué descaro? ¿Qué cinismo? En término paisa, tras de cortudo, hinchado y con papeles. O tras de gordo, hay como cuatro más. Tras de gordo, hinchado, cortudo y con papeles. Ese versículo viene después de, él pide y ella le dice: mire, yo no tengo. Hay un poquito de harina que tengo, un poquito de aceite, y el plan que yo tengo es el siguiente: hacer una tortica que será nuestra última comida y luego morir. Era tiempo de sequía, era tiempo de hambre. Hermano,
Nosotros no sabemos de sequías. Nuestros hermanos del África sí saben de eso. Y lo más cerquita que tenemos acá en el continente es un país como Perú, su capital Lima, que casi no llueve, la ciudad es gris, y cuando uno se va aproximando uno ve un solo arbolito, precisamente porque alrededor es todo un desierto. Hermanos, no sabemos de sequía. Cuando las imágenes de televisión nos muestran la Guajira, que algunos departamentos de algunos han aprovechado para enriquecerse, para hacer un montón de cosas con la promesa del cambio para ellos. Y de esa manera tan interesante, ese panorama desolador que solo interesa a una persona, solo interesa a Dios. Yo no sé si el profeta estuvo en una lucha, estuvo en una dificultad enorme. Yo hubiera entrado tal vez en un problema serio. Voy a una viuda, yo no sé cómo está. Antes de no tener para llevarle, ¿cómo le voy a quitar lo poquito que tiene? Y cuando ya me encuentro, ella me dice, mire, yo solamente tengo esta posibilidad, nos comemos esto, nos morimos. La gente moría. Y note lo que el profeta le dice. El verso 3 le dice, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes de que hagas la torta para ti y para tu niño, para tu hijo, prepárame uno a mí con lo que tienes y tráemelo. O sea, yo como primero y después ustedes. Ahí es donde yo digo, eso suena como a cierto descaro. ¿Usted qué pensaría en calidad de viuda con su hijo en una situación y que llegue el pastor Alpidio con esa formalidad y sonrisita que se manda y le pida algo de comer y le diga, mira, pastor, yo no tengo sino un poquito de sancochito que tengo allá en esa bolsa? Yo sé que a usted le gusta mucho, pero es lo que tenemos nosotros para comer y morirnos. ¿Cómo se lo voy a dar? El pastor dice, no, sírvame a mí primero y después come usted. De milagro no le dice, sírvame a mí primero y no importa que no quede para usted. Que era más o menos la idea acá. Solo que el profeta no le dice eso. El profeta sí le dice una cosa muy distinta. No solo le pide que le dé el primero, sino que le da una palabra que la viuda no esperaba. El verso 14. Observe. Porque así dice el Señor: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué supone usted que dijo la viuda? Pues si así es, vamos, con mucho gusto le voy a hacer la arepita a usted y listo. Ahí es otra vez la palabra obediencia. Dios le ordena al profeta, vaya a Sarepta de Sidón, allá tiene una viuda que le va a dar de comida. El profeta no le dijo que ir, obedecer. Aquí la viuda escucha lo que le dice el profeta. ¿Qué tenía que hacer ella? Obedecer. Hermanos, la vida del ser humano se resuelve obedeciendo. La vida del ser humano se complicó cuando desobedeció.
esa primer parejita en el jardín del Edén se le complicó la vida cuando decidió hacer lo contrario que Dios le dijo. Y ahí está, hermano, la vida de muchos hoy en las cárceles se les ha complicado por la desobediencia. Más de un paciente en un hospital está en la que está, seguro por la desobediencia. Contéstele que yo contra el Señor. Hermanos, yo tengo que decirles algo. Eso hay que pensarlo demasiado. Demasiado. Te dirán, pero ¿cómo que alguien en el hospital está como está por desobediencia? Pregúntele, ¿qué pasó? Exageró, excedió los límites de velocidad y tenga. Se pasó de copas y tenga. Participó en un bonche con alguien, casi lo matan, ahí está. Y si se muere, son tan cínicos que dicen, era el día que Dios le tenía. ¿Por qué meter a Dios ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, el ser humano no es más ignorante porque no es más grande. Hermanos, el hambre se le solucionó al profeta obedeciendo. La escasez de comida se le solucionó a la viuda obedeciendo. ¿Cuántos problemas en este mes, en este semestre, se hubieran resuelto si hubiéramos obedecido un poquito más? Así de sencillo. ¿Cuántos problemas menos si se hubiera obedecido un poco más? Pero no. ¿Por qué cree usted que aparece alguien y dice, te lo dije, se lo dije? ¿Por qué? Hermanos, hablarles esta mañana del Dios proveedor es para decirles qué tal que la bancarrota de algunos hermanos se debe a su desobediencia. ¿Qué tal que su escasez, que su miseria se debe a su desobediencia? Una vez yo iba con nuestra directora de la misión en Costa Rica y estábamos hablando del caso de una persona cada vez más una miseria, una pobreza impresionante, y ella decía, mira, le hemos buscado este empleo, al poco tiempo lo echan de allá, le pusimos un negocito, se comió el capital, tal cosa, esto, me mencionó como 3 o 4 cosas que habían hecho. Entonces yo le dije, ¿y qué has pensado? ¿Qué crees que puede ser? ¿Piensan hacer algo más? Me dicen, no pensamos hacer más nada. Y dice, ¿sabes por qué, pastor? Dice ella. Dice, porque ese es un asunto del corazón. Hermanos, no siempre el problema a las personas se le soluciona dándoles. No siempre. Y cuando Jesús vino a esta tierra,
Él sabía lo que hacía. Les dio de comer a muchos, pero él sabía que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces no arreglaba su problema espiritual. Arreglar un problema en el estómago no significa que se arregla un problema del corazón. Jamás. Elías tenía buena actitud cuando Dios le habló. ¿Qué hizo él? Obedeció. La viuda tenía buena actitud cuando el profeta le habló. ¿Qué hizo ella? Obedeció. Y como resultado vino la bendición. Sería bueno, repito, pensar si nuestra escasez, nuestra falta de recursos se debe a un poco más de obediencia que nos falta. Sería bueno pensarlo. Sería bueno pensarlo. Entonces, esto llama mucho la atención. Dios ha sido nuestro proveedor. Y muchas veces, sin que obedezcamos. Es decir, Dios se la pasa de bueno. ¿Sabe por qué? Porque actúa como un padre. Un Dios proveedor. A veces un padre no condiciona darle a su hijo si su hijo obedece o no. Sabe que lo necesita. Allá él. Y lo está haciendo Dios todos los días. Obedece, dándonos y dándonos. Si usted pone el retrovisor, piense los años que tiene. Si pone el retrovisor hasta la temprana edad que usted recuerda que tenía conciencia de usted, yo lo pongo y creo que 5 años o 6 años, de ahí para acá, yo puedo, al poner el retrovisor, mirar. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron en una clínica o en un hospital, atendidos por una enfermera o por un médico. No todos tuvimos la oportunidad de nacer en cuna cómoda o de oro, si se puede llamar así. No nos recibieron en sus brazos la enfermera o el médico, nos recibió una partera. Si pone el retrovisor, Dios completamente proveedor de protección. Se podía usted y yo haber muerto y no nos morimos. En los primeros años de la infancia, los primeros años de un niño, que son cruciales, tanta situación que amenaza la vida, y Dios nos protegió. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes crecieron en un ambiente de escasez? Donde la palabra que uno escuchaba con frecuencia era: hijo, no hay. No hay. Yo crecí en eso. En esa infancia yo vi niñitos morir del hambre y de desnutrición. Yo me podía haber muerto también. Yo me podía haber muerto. ¿Saben? Lo que voy a decir acá lo recuerdan solo los viejos, como yo. Los más jóvenes quizás vivieron otra época. Yo recuerdo que en esa época un huevo en la casa era mucho y lo partían para varios.
y tenían unas prácticas malas, se la daban al hombre, al viejo, y a los niños no. Hermanos, si usted mira con el retrovisor, usted es lo que es hoy, somos lo que somos hoy, porque el Señor ha sido nuestro proveedor. Le ha guardado, le ha provisto la vida. Sin embargo, no solo le provee la vida, Dios ha provisto todo lo que la vida necesita. Usted abre ese closet, no le falta ropa. Sin embargo, pregunta, ¿y yo qué me pongo? Pobrecita, no tiene que ponerse. Dicen que cuando un hombre escuche eso, lo que ella está diciendo es: mi amor, quiero estrenar. Deme la clave de la tarjeta. Hermanos, este montón de zapatos uno no lo ve, que hace rato no los toca. Hablo, y yo cuáles me pongo. Épocas de algunos que solo tenían un par y no tenían esa pregunta: yo que me pongo, sino que lo que había se ponía. Hermanos, sin embargo, hay algunas personas que creen que se merecen todo. Perdón, que se merecen más. Si usted es una persona que se levanta pensando en que se merece más, es un infame. Disculpe que se lo diga así, porque no se debe levantar pensando en que se merece más. Debe levantarse en ser agradecido por todo lo que Dios le da. No más. Mire cómo estamos. Gran cantidad de esta gente que sale a marchar sale porque ellos creen que se merecen más. Y muchos de ellos no han trabajado, no han producido para creerse en eso. Ellos creen que se merecen lo que otros han trabajado por años. Y así. De estos gobernantes de esa manera, que usted conoce, y que llegan a un cargo de eso, revise la biografía de ellos, y esa gente no ha producido nada para el país. No ha producido nada. Nada. No ha producido nada. Hermanos amados, Dios lo ha producido todo. Dios lo ha dado todo. No siga pensando que usted se merece más. No pertenezca a eso que alguien escribió de la generación del merecimiento, que esa generación es la que nos está acabando. No producen nada, que son como larvas comiéndose todo lo que otros han producido. No. Elías no era así. Elías llega, sí, prepárenme, pero sepa, Dios ha dicho: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija. Dios va a proveer.
Dios va a proveer. Más tarde, David, en el Salmo 37, 25, él dio este testimonio: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Y así es. Cuando David escribió esto, ya era anciano, y dio testimonio, y dijo: Dios ha sido fiel. Dios me ha dado más de lo que necesito. Y es más, la Biblia sabe que Él sabe lo que necesita. La Biblia dice que Él sabe lo que necesitamos. Siempre es bueno pensar en lo que necesitamos y preguntarnos si eso que necesitamos, eso es. El Salmo 145, 15 al 16 dice: los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con sus favores a todo ser viviente. Dios, hermanos, está todo el tiempo dando y dando. Todo el tiempo. Usted y yo, entonces, ¿por qué no levantamos malgeniados? ¿Usted no ha visto gente que levanta malgeniados? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Muy malos. ¿Qué va a ser muy malo? Durmieron. Satisfactoriamente durmieron. Se levantan con vida. ¿Y cómo es que llegan a su trabajo? Malgeniados. Sus compañeros le dicen: ven, y que le pasó volando y nadie sabe. ¿Por qué? Está todo esto, está tosco. Hermanos, podemos mirar cómo es que hemos avanzado a lo largo de este semestre. Pablo dijo: mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes. No hay un solo versículo en la Biblia que diga: Dios suplirá todos los deseos de ustedes. No hay uno solo, porque jamás un deseo es una necesidad. No es una necesidad. Usted cuando dice: ve, yo quiero el iPhone tal, usted no dice: yo necesito, sino yo quiero y me lo quiero comprar. ¿Tiene la plata? No, pero me la consigo. Una vida así no la dirige Dios, para nada. Yo creo que le dije la vez pasada, cuando yo vine a contar recién pasados acá, que el pastor dijo: necesitamos tanta plata. Qué bueno hubiera sido para él que muchos de ustedes digan: pastor, yo no tengo, pero me la consigo. ¿Cómo sentiría el pastor? Yo pienso que hasta le volverían a hacer cabello, por decir algo así. Hermanos, Dios, el gran proveedor, un hermano prometió lo siguiente: de ahora en adelante no le voy a pedir nada a Dios. No tengo por qué pedirle nada. Él se me anticipa a darme todo lo que necesito.
Y además leo en la Biblia, dijo él, que teniendo sustento y abrigo, esté contento con eso. Pero yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Dios en la Biblia es un proveedor para las necesidades, no un proveedor para los deseos. Jamás, jamás no es para pensarlo de otra manera. Las Sagradas Escrituras presentan que Dios fue el proveedor y así lo testificaron y lo vivieron muchos en su momento más difícil. Por ejemplo, ¿en qué momento pensamos más en comida? ¿Cuándo qué? Cuando uno tiene hambre. Uno está lleno, puede mostrarle lo que quiera. Uno dice, no me cabe un tinto. Bueno, que toma café. Pues que no tomamos café, nada, ni agua. ¿En qué momento uno piensa más en plata? En el momento en que está lícito, dicen por allá. Mal. Nada. ¿En qué momento piensa más en la salud? Cuando está llevado, que ya no hay remedio, que el especialista le dijo, ya el daño está hecho. Miren, para mirar que pueda vivir de aquí en adelante lo mejorcito, le voy a hacer dos recomendaciones. Cierre un poquito la boca y no se coma todo lo que por ahí a usted le dijo. No grasa, no azúcar, no esto, así que ya. Tiene los altísimos. Y váyase a caminar 4 días a la semana, 40 minutos cada día. Primero no iba porque no tenía tiempo. Ahora le toca sí o sí para poder saber cómo está. Tiene los riñones destruidos, tiene esto así, tiene esto así. Ya no hay solución. Esta persona piensa mucho en la salud. Cuando uno está sano no piensa en la salud. Es más, piensa en que no sabe enfermar. Además, piensa que no se va a morir. Le estoy contando esto por lo siguiente. Uno piensa en las cosas en los momentos más cruciales. Por ejemplo, en el momento en que Abraham habría de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Usted se puede imaginar ese momento para él? Y va en obediencia. Lleva todo listo. La leña, arregla el altar, lleva el cuchillo. La víctima va ahí y él no sabía que era la víctima. Cuando levanta la mano para clavar el cuchillo, fue después de la pregunta de la víctima, o sea, de su hijo Isaac. Padre, ya está todo listo. ¿Y dónde está la víctima? ¿Qué le dijo el papá? Dios proveerá. Mientras tanto, yo obedezco. Y él obedece. Y cuando va a proceder, Dios proveyó el cordero a cierta distancia. El lugar se llama Dios proveerá. Dios proveyó. Dios proveyó alimento para los hermanos de José cuando Egipto estaba en problemas, recibiendo a gente de todos los países,
pero para los hermanos de José les dieron lo mejor. Dios proveyó lo mejor. Canaán no tenía comida. Van de Canaán a Egipto. Dios proveyó. Cuando el pueblo va por el desierto no tiene agua. Dios proveyó el agua. Cuando no tenían comida, Dios proveyó la comida. Dios proveyó su presencia para decirle a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios proveyó el dinero y los obreros para construir el templo. Todo esto está en la Biblia. Dios proveyó todo lo que sus hijos necesitaban. Dios provee la fortaleza que necesitamos cada mañana. Voy a leer el versículo de esto que le digo. Isaías 33, 2 dice eso. La palabra dice: Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Dios provee la fortaleza cada mañana. Hay gente que levantarse en la mañana tiene que cambiar de planes. No puede levantarse a ir a trabajar. Es el plan, pero no pudo. En vez de ir a trabajar, le tocó ir al médico. Lo sacaron de urgencias. Tuvieron que llamar a él. Amaneció mal. Dios, ser nuestra fortaleza cada mañana. Debe ser la petición al levantarse. Señor, hoy necesito tus fuerzas. Hoy necesito tu fortaleza. Así se sienta joven. No importa. Los jóvenes también flaquean, dice la palabra. Los jóvenes también desmayan. Siempre me gusta contarlo momentos así. Los lunes a las 6 de la mañana estoy compartiendo la palabra con un grupo de una empresa, y la mayoría de ellos han salido de la cárcel después de pagar largas condenas. Y esa gente tiene un lenguaje que aprende en ese mundo muy pesado. Y a la hora de hablar con Dios, a la hora de orar, él cuenta que él se levanta en la mañana y él dice: yo me levanto, me siento otra vez en el rodillo, pero me quedo muy bien a veces sentado y le digo: bueno, Dios, yo le doy buena vuelta. Es que así hablan en la casa. Bueno, ¿y cómo es la vuelta? Ustedes saben que esa pregunta, ¿cómo es la vuelta?, tiene un contexto oscuro. ¿Cómo es la vuelta? Y él le dice a Dios: Señor, ¿cómo es la vuelta? Indícame por dónde me debo ir y por dónde no. Porque ellos saben que entre la casa y el lugar de trabajo pueden ocurrir cosas. Y así en ese caso. Y siempre mantiene así. Esa gente mantiene como asustados. Hermanos, ¿cómo es la vuelta? Bueno, espero que nos vaya bien con el Señor. Y dice así. Y él llega a la empresa y le dice a los compañeros: muchachos, ustedes saben cómo es la vuelta con Dios. Pilas. Y así les habla. Y yo pienso que esa gente son los que pueden evangelizar a esa gente de ese mundo oscuro. Pues de hecho, el que dirige eso viene de ese mundo. Y él, cuando yo le pregunté: ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces lo que haces? Él dice: Dios
proveyó la vida, me dio una oportunidad. Yo podía haber muerto en ese mundo oscuro. Y si Él me dio la oportunidad de no morir, yo tengo que hacer algo por esa gente. Y esa gente es la que Él lleva a los pies de Cristo. Va a la cárcel, les pone allá unas cuantas máquinas, un taller para que trabajen, se ganan la platica, y por cada día que trabajan tiene una rebaja. Pero gracias a ese hombre que fue rescatado, Dios también lo rescató a usted. Dios también lo sacó adelante. Y por eso, cada mañana, da el Señor la fortaleza. ¿Y sabe por qué? Usted y yo no sabemos cómo va a ser el día. Y a veces el día empieza bien, pero más tarde se complica. Y se hace un día pesado, un día difícil. Valió la pena haber pedido la fortaleza del Señor al empezar el día. Pues saben, yo no sé por qué a nosotros nos faltan tantas cosas, sabiendo que nuestro Dios es proveedor. Uno a veces se muere de hambre con la nevera llena, pero así creo que nos pasa con Dios. No entiendo, yo mismo no entiendo. Y hermanos, Dios siempre es suficiente. Y lo tengo siempre ahí, en esas y en esas. Pues toda esta gente habló de Dios como el proveedor de protección. Un Daniel, por ejemplo, pudo haber hablado de Dios como protector al librarnos del horno de fuego ardiente. También pudo haber hablado de cómo fue protegido del foso de los leones, Jonás, en el vientre del gran pez. La Biblia dice que él desde allá clamó. Bueno, a ese pez le dio por salir a vomitar a la playa y lo llevó a la playa y salió de el agua. Hermanos, la palabra dice: no con ejército, no con fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Todo el tiempo la Biblia habla de provisión para cada persona, para todos. Provisión. Dios es nuestro proveedor. No viva ni se muestre como el hijo de un Dios en miseria. No viva como si fuera alguien que está sin Dios, como los que no tienen esperanza, dice la palabra. Yo no sé, a veces uno se porta con Dios como Él nunca se portaría con uno. Por ejemplo, Él no dice: espérese un tanto, yo atiendo a tal persona, sino que los atiende a todos. ¿Sí me van a entender? Les digo esto porque si el Señor nos pusiera a esperar, nosotros moriríamos. Te falta oxígeno, te falta aire, espera, yo atiendo aquí a otro. No, los atiende. El domingo pasado estuve en una iglesia que escuché algo que me llamó mucho la atención. El predicador dijo: yo no soy el predicador de esta mañana. El que iba a predicar me avisó hace poco que no podía, porque se fue para el funeral de una tía de la esposa. Yo me quedé pensando, no puede ser.
¿En qué cambiaba la situación de esa tía que se murió? ¿En qué? Yo hubiera hecho así: mi amor, podemos ir a la iglesia y después de la iglesia vamos allá. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero también te tengo otra. Te puedo decir, y yo llego más tarde, después del culto. Hermano, una tía. Déjeme decirlo. Usted va a pensar muy mal de mí. Ni mi mamá. Se murió mi mamá. ¿En qué cambia que yo me demore un poquito? A Jesús le dijeron, que habían decapitado a su primo, el gran precursor, el gran mensajero que le preparó el camino. Jesús no oró de inmediato. Triste se fue a llorar y no pudo ni llorar porque la multitud no lo dejó. Allá le llegaron. Lo que estoy diciendo, hermanos, es: Dios no nos pone a esperar. ¿Por qué nosotros le decimos? Y una vez el Señor, cuenta Lucas 9:50 y algo, que alguien le dijo a Jesús: yo te quiero seguir a donde quiera que vayas. En otra ocasión, el Señor le dijo: sígueme. Y el otro dijo: deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. No dice Jesús, como así hombre, se portó muy mal Jesús. No. En esa época, la costumbre era distinta hoy. Una persona se moría y el funeral duraba mínimo 8 días, una semana. Y Jesús tenía que esperarse una semana. Pues para decirles, hermanos, ¿cómo es que nosotros ponemos a Dios a esperar? Y Él no nos pone a esperar. Nosotros a veces somos como esos hijos. Cuando el hijo habla, quiere que el papá y la mamá le corran. Pero cuando el papá y la mamá le hablan, se relaja. Dice: ya voy. Y dice: ya voy, quién sabe cuándo. Para ir finalizando, ¿sabe por qué algunos no son agradecidos con Dios? Sencillamente porque creen que todos se lo merecen o siempre se merecen más. Y cuando uno vive pensando que se merece más, no es feliz, no es satisfecho. No es satisfecho. Esto que yo estoy diciendo no aplica a la esposa ni a la novia que tiene. Usted tiene la esposa que eligió, a no ser que se la hayan elegido. Usted tiene el esposo que eligió, a no ser que se lo hayan elegido. Usted tiene lo que tiene. Esto no tiene que ver con eso. Pero en cuanto a Dios, también puede ser tenido en cuenta como el que proveyó la esposa o el esposo, como el que proveyó los hijos. Pero también es cierto que no siempre Dios provee. Unas veces Él provee, otras veces
uno no deja que Él provea. Ejemplo, el papá y la mamá le dijo: hija, hijo, por ahí no es. Esa muchacha no. Él no oye, no ve, no entiende. Ella no oye, no ve, no entiende. Bien, después las cosas son distintas. Para esto entonces concluir que para decisiones así, Dios provee la sabiduría, Dios provee la prudencia, Dios es nuestro proveedor. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu ayuda, por tu bendición para nosotros hoy. Y gracias, Padre, porque nos has provisto todo cuanto necesitamos. Eres el Dios de toda provisión. Eres el Dios de toda ayuda, de toda gracia, de toda misericordia. Hoy, Señor, solo gratitud a ti, porque todo lo has provisto. Gracias, porque entendemos que la obediencia es el camino a la bendición. Gracias. Gracias, Señor. Ayuda a los hermanos que han estado conmigo hoy en este tiempo de la palabra a confiar que tú eres el gran proveedor, a entender que todo viene de ti y de tu mano. Muchas gracias. Amén. Y amén. Qué bueno, qué bendiciones.